Lo que sucedió me tomó completamente desprevenido. Claro que en realidad nunca pensamos en que estas cosas pueden ocurrirle a uno, pero esto fue lo que sentía en ese momento. Hoy sé que debía haber sido algo más cuidadoso y ocuparme primero de mi salud, pero en ese entonces tenía unos cuantos años menos y era algo más despreocupado, pero no en un buen sentido, digamos. No pensaba que mi salud podía ser tan frágil y uno era mucho más joven y te sientes como un superhéroe. Así que estaba llegando el fin de semana y además con días libres adicionales, por lo que estábamos con todo bien organizado para tener una salida de 2 días entre dos familias, que incluía un pequeño viaje en barco, lo cual para mí era algo completamente nuevo y era una aventura que no quería perder. Así que supongo que en parte por eso y en parte por no arruinarles el viaje a nuestros amigos, me dejé llevar por la situación y no le di importancia a mis dolores, lo cual terminó, para no alargar innecesariamente las cosas, con un episodio cardíaco que me mantuvo 2 veces entre la vida y la muerte y que, de hecho, me llevó a estar con signos vitales nulos durante la llegada de los médicos, a los cuales les debo el estar aquí para contar esto, que es lo que cambió mi vida y la hizo, como suelo decir, mucho más mágica. Porque puedo asegurar, aunque antes hubiera dicho exactamente lo contrario, que nunca morimos. Es un paso al otro lado y allí se sigue adelante. Estábamos por acostarnos y lo último que recuerdo es, después de no haber dicho nada sobre los dolores que estaba sintiendo, ir hacia el baño con la intención de refrescarme un poco, de mojar mi cara y mi cabeza, y luego intentar ya en la cama relajarme. No pensaba que lo que ocurría podría ser tan grave. Lo que quiero destacar es que, en mi caso, la luz y el túnel apareció desde mucho antes de que estuviera físicamente inconsciente. En lugar de eso, yo estaba bien y conmocionado porque estaba viendo algo que me hacía pensar que me estaba volviendo loco. Había salido del baño, pero estaba perfectamente lúcido, con esa molestia en el pecho y una presión algo similar a un ardor, como cuando uno hace más esfuerzo de lo que debería en el gimnasio, como si estuvieras cerca de un calambre. Eso mismo, pero en mi pecho y cerca de la boca del estómago. Cuando volví al cuarto, al dormitorio, mi esposa parecía no ver lo que yo podía ver. Detrás de ella y al costado del lado en donde dormía en nuestra cama había una gran luz, algo que brillaba como si se tratase de la luz de una estrella, pero con forma alargada, no tanto como una puerta, pero tampoco llamaría a eso un túnel, sino una luz alargada con sus lados muy definidos en un tono azulado y la parte de arriba y abajo que se difuminaban, sin un límite claro. Algo que noté era que no se trataba de una luz que emitiera brillo. Con esto me refiero a que no parecía iluminar el cuarto, que estaba iluminado solo con ambos veladores, unas pequeñas lámparas muy suaves que aún hoy tenemos, aunque no utilizamos porque funcionan con unas bombillas que nunca he podido volver a conseguir. Seguramente puede imaginarse el tremendo impacto que sentí cuando vi esto, y lo primero que hice fue gritarle a mi esposa que no veía esta extraña cosa. Le era completamente invisible a ella,
y mi intención instintiva fue alejarla, que se aleje de ella. El primer impacto hizo que temiera que esta cosa explotase o algo así, pero ella estaba desconcertada con mi actitud. No veía nada de esto, pero fue una cuestión de segundos apenas, porque a pesar de que no estaba claramente allí, la cabeza de uno piensa en 1000 cosas diferentes, así que pensé que estaría viendo algún tipo de alucinación. No pensé que fuera alguna anomalía dentro de mis ojos, porque esto estaba justo allí, a menos de 2 metros de nosotros, y no se movía, estaba fijo allí. Si yo miraba hacia otro sitio, claramente no acompañaba mi vista, no era algo que estuviera ocurriendo dentro de mis ojos. Esto estaba totalmente fijo al lado de mi cama, justo donde debería pasar para acostarme, por lo que no hubiera podido hacerlo si hubiera querido. Esto se materializó allí, y digo materializarse como una expresión, porque no parecía algo físico, era como un gran brillo, algo un poco transparente, porque todavía podía verse, recuerdo, lo que había detrás, la mesilla de noche y el suelo. Pero como dije, mi esposa, Marta, no lo vio en ningún momento. Mi reacción fue, al entender que ella no podía ver esta luz, tomarla de un brazo y sacarla de la habitación, y esto es algo que tal vez ha ayudado a que luego ella pueda comprender que estaba ocurriendo algo difícil de explicar o imposible, porque en ningún momento ella notó que estaba perdiendo la conciencia o cosas similares. Yo estaba a sus ojos absolutamente lúcido, lo que luego me dijo. Lo siguiente fue algo que es difícil de recordar para ambos, porque fue lo único que recordamos como algo doloroso, porque fueron los momentos previos a que surgieran los problemas físicos en mi cuerpo. Yo la había sacado del cuarto y cuando giré para cerrar la puerta con la intención de que vayamos rápidamente hacia la cocina, mis piernas se entumecieron y a unos pocos pasos, sin poder decirle nada más, vi cómo mi cuerpo caía al suelo, boca abajo. Pero esto lo vi estando yo de pie. Fue algo impresionante. No sentí nada, ninguna sensación física, simplemente vi cómo se doblaban mis rodillas y mi cuerpo caía, completamente vacío, como si se cayera una ropa de mi cuerpo, pero esa ropa era todo mi cuerpo. Fue algo que hizo que comprenda todo de una forma muy rápida. No tuve en ningún momento dudas de lo que estaba pasando, pero fue increíble. ¿Cómo explicar esto? Fue ver caer mi cuerpo y mi yo, mi conciencia, o diría mi espíritu, lo que yo era, y lo que hoy sé que soy y que sabemos ahora que somos en mi familia, almas. Mi yo estaba de pie, viéndolo todo. No noté que no tuviera cuerpo. Es más, mi reacción fue llevarme las manos a la cabeza. No sé qué clase de cuerpo tendría entonces, pero no sentí nada extraño, nada fuera de lo común. Yo puedo decir que me llevé las manos a la cabeza, pero mi cuerpo estaba allí, en el suelo, mi cuerpo que tengo ahora, que describe esto. Y a partir de ahí, lo que pasó con mi cuerpo y con mi yo verdadero, eso real que no muere y que hoy sé que somos realmente, tomaron caminos diferentes. Lo que físicamente pasaba en el mundo fue algo duro, incluso traumatizante, porque nunca es fácil afrontar una situación tan inesperada
como un repentino accidente, una pérdida de la salud y de la conciencia. Y a un nivel físico vi que mi esposa se agachó hacia mi cuerpo, intentando girarme para ponerme sobre mi espalda. Afortunadamente mi hijo, que estaba en el piso de arriba, llegó rápidamente y supo qué hacer, algo que me emociona mucho. Pero me guardo estos detalles para mí. Él me dio los primeros auxilios mientras envió a Marta a llamar a emergencias, que llegaron, todavía hoy nos sorprendemos, con una velocidad enorme. Entonces había dos realidades diferentes para mí. Instantáneamente, cuando mi hijo llegó, lo que ocurrió fue que miré hacia atrás y allí donde debería estar el pasillo con la puerta hacia el dormitorio, ya no había nada. Ahora, si miraba a mi mujer y todo lo que pasaba, podía verlo normalmente todo. Pero, en cambio, si miraba hacia atrás, ahora todo se fundía en un espacio luminoso, como del color de las nubes cuando por detrás brilla el sol, un blanco luminoso que solamente era superado por esta luz que había aparecido de repente al lado de la cama. Ver todo esto causó un cambio total en mí. No puedo explicarlo, pero sí que tengo que decir que puedo entender para mí mismo. Cuando vi aquella luz, comprendí que todo estaba bien, que era como si ese lugar blanco estuviera en una especie de pausa temporal. Cuando di unos pasos dentro de este espacio blanco y muy brillante, pude ver exactamente como cuando uno ve en una película que todo se vuelve en cámara lenta, todo lo que ocurría en casa con mi cuerpo y mi hijo y mi esposa y eso que era mi cuerpo, un trozo de nada, porque realmente lo vi como un descarte, como una ropa. Se veía moverse cada vez más lentamente. Todo era similar a una película en la cual le bajaran la velocidad y me acerqué a esta luz. Ella seguía ubicada en donde estaba antes, pero donde debería estar mi cama, la habitación en general, no estaba. Todo era un blanco impoluto que inspiraba una sensación muy extraña que describiría como limpieza, como si no hubiera nada que pudiera ensuciar o influir de forma negativa ese sitio. Lo más similar es decir que se sentía como un santuario, como una sensación de templo, algo en donde todo parecía ser intocable, de un tipo de realidad superior, donde no podía haber nada malo. Incluso sé que por eso es que no había manera de que yo me sintiera preocupado o temeroso, nada de eso. Lo que sí sentía era una sensación de algo tibio, pero no físicamente, una sensación acogedora, como cuando estás feliz en tu cama, abrigado en un día de frío, en un lugar seguro, como cuando estás en tu cama. Y sé que hay cosas que no pueden explicarse, y muchas de las sensaciones que tuve, y también algunos pensamientos, o diría que la forma de pensar, no pueden ser transmitidas aquí, simplemente hablando. Es algo que hay que vivirlo, hay que sentirlo. Y eso es algo que también me gustaría decir. Cuando uno deja este mundo, se siente todo muy natural, como que esto es un proceso ancestral, algo que está hecho así, de esa manera. Es como cuando, supongo, se da el momento del nacimiento, que las cosas se hacen por instinto,
Esto se sentía como muy familiar, muy común, como si no hubiera lugar para equivocaciones o que pudiera equivocarme de camino. No, esto no ocurre y supongo que eso que algunas personas dicen, que algunas personas se pierden y quedan en este mundo, en mi caso se me hace muy difícil de entender. Esto no parece que pudiera ocurrir, al menos en mi caso, lo que yo sentía era que no había otro camino, y esto era tan natural como pestañear o respirar. Me acerqué a esta luz, que ahora parecía como si fuera una puerta, y digo esto porque la forma había cambiado, se veía de forma similar a un medio círculo, casi como lo que suelo describir como una letra D, pero acostada, como un pasillo con techo curvo. Espero que esto sea claro. Y podía verse que era una entrada que iba hacia alguna parte, y hacia allí fui. Mi pensamiento no era en ese momento que estaba por irme de este mundo, pero sí que sentía y pensaba que seguramente habría alguien que me diría cómo regresar o qué debía hacer, pero quiero dejar en claro que no pensaba en retirarme de este mundo. No terminaba de entender lo que estaba pasando. Sabía que estaba viviendo lo que todos viven cuando se deja el cuerpo material, pero no relacionaba esto con que iba a alejarme de mi vida cotidiana. Sé que esto es imposible de entender, pero así lo sentía. Sabía que estaba en un lugar intermedio entre la vida y la muerte, pero no pensaba en que mi vida material se había acabado. Es obvio desde nuestro punto de vista normal que uno diría he muerto, pero no lo sentía así. No sentía que estaba dejando este mundo de forma definitiva, y esto se me hacía imposible, y lo sé, porque me sentía perfectamente vivo, vivo con mayúsculas. ¿Cómo iba a haber muerto si estaba perfectamente bien, con la mente clara? Ahora incluso puedo decir que si lo pienso, me sentía muy bien físicamente. No sentía ningún cansancio, ni tenía sueño como antes, que estábamos a minutos de apagar las luces para descansar esa noche. En lugar de eso, me encontraba bien, en calma, y en este lugar tan bueno que se sentía como si no hubiera salido de casa. Seguía siendo algo como una sensación de estar a salvo en casa. Entonces pensé en ir hacia esa luz y no dudé en ningún momento de entrar allí para encontrar a alguien que me dijera lo que debería hacer. Esa fue mi reacción natural, y estando, como dije, totalmente tranquilo, sin pensar en la posibilidad de que no podría volver. Pero cuando di unos cuantos pasos, ya casi llegando a esta luz, escuché, y esto me emociona mucho, escuché, después de tanto tiempo, la voz de mi padre. La verdad es que casi no podía recordar su voz, y escucharla nuevamente fue para mí un regalo, algo hermoso que guardaré dentro de mi corazón hasta que llegue el momento del reencuentro. Pero ese reencuentro no era ahora, justamente por eso él me habló. Esta voz claramente venía desde dentro de esa luz, de esta especie de puerta o este límite que era la luz o puerta de energía. Y hubo una sensación de presencia, de cercanía, a pesar de que no podía verlo y solo lo escuchaba.
Sentía que me hablaba a través de este límite, el cual yo sabía por alguna razón que no podía pasar sin consecuencias en ese momento. Y digo esto pensando en que si lo hacía, no iba a poder volver a mi cuerpo material. Esto, luego de escuchar la voz de mi padre, se me hizo muy claro. Era algo obvio en ese momento y a partir de ahí. Y es por eso que, como dije bastante antes, incluso la forma de pensar cambia cuando estás en ese otro mundo. Aunque yo siento que estuve en algo como una frontera, un límite entre este mundo de materia y ese otro de espíritu, de sentimientos y de amor, se siente como que es claro todo, que no hay otra forma de entender lo que estás viviendo. Entonces, este era el caso, y yo miraba dentro de esto que parecía ser un túnel de luz, sabiendo que no debería pasar, y que hubiera podido hacerlo, pero no era correcto. Y es lo que mi padre me había venido a confirmar, o a apoyar en mi impulso por no dejar el mundo físico por ahora, antes de tiempo. Pero también sabía que era una forma de aprovechar la situación para mi padre, para acercarse al límite entre los mundos y así poder saludarme y que sepa que él estaba bien y en consecuencia que todos los que se van de este mundo están bien. Y en ese otro lado del límite. Entonces escuché su voz, que me dijo, llamándome por el apodo cariñoso que usaba conmigo, y que en consecuencia mi esposa también lo hace porque es mi apodo desde niño. No sé cómo se originó porque desde siempre en mi familia me llamaron así. Supongo que viene por mi nombre, Bernardo. Mi padre me dijo: «Hola, Vini. Acá estamos. Quédate tranquilo. Pero todavía no». Con esto entendí perfectamente dentro de mí que estaba diciendo que ese acá estamos era algo que incluía a todos, a la humanidad en general. Y el quédate tranquilo es que ellos están bien en ese otro lado. Estas pocas palabras transmitían mucho más que lo normal, más de lo que simplemente dicen las palabras. Por eso, como dije, en ese otro lugar las cosas se entienden mejor, con mucha más claridad, sin sentir que haya posibilidad de confundirse. Y entonces yo le dije, aunque no hablé, solo lo pensé, y supe que él, de todas formas, podía saber lo que yo pensaba, porque la conexión espiritual era algo claro, evidente, no necesitaba ni siquiera palabras, y no sé si hubiera podido hablar, pero yo siento que sí, que si hubiera querido hablar, hubiera podido hacerlo, aunque, como digo, ni siquiera sentí que fuera algo necesario. Era mejor sentir y pensar, porque sabía que la conexión era más profunda, que mi padre estaba atento a mi presencia, y esto era lo único necesario para que me pudiera escuchar, ¿cómo decirlo?, a nivel interior. Entonces pensé, ¿estás con mamá? Y fue automático, instantáneo, al mismo tiempo que yo mismo me respondía por dentro pensando, claro que está con mamá. Sentí perfectamente cómo papá se reía, una leve risa, casi como una pequeña burla amistosa, como quien piensa, y por no estar en la tierra nos vamos a separar. Pero fue una duda repentina, algo como salido de mi mente mundana, diría física, y me llegó una imagen muy, muy clara de verlos a ambos, a mi madre y mi padre, abrazados,
Pero era mucho más que una imagen, era como si mi madre también se hubiera hecho presente de forma fugaz, instantáneamente, y ahora también ella estaba allí, pero por alguna razón sabía que no podía hablarme tan fácilmente como mi padre, y entendía dentro que esto tenía una lógica un tanto difícil de entender desde nuestro mundo, pero en ese momento yo lo comprendía perfectamente. Y esto era porque mi madre sentiría una añoranza mucho más fuerte, más, podría decirse, posesiva, y conociéndola, ella no hubiera podido evitar el impulso de invitarme a quedarme allí con ellos, algo que nadie dudaba, y sé que ella tampoco, era algo totalmente incorrecto, porque tenía también una responsabilidad de amor con mi familia que aún estaba en la tierra, en el mundo físico. Entonces, entendíamos los tres esa distancia, porque eso hubiera sido algo un poco difícil para todos, y aún así en ese mundo espiritual, su presencia estaba allí y era suficiente. Ella estaba presente también, pero de otra manera, casi como escogiendo ese límite de distancia en la comunicación, para que todo fuera más fácil. Pero esto es algo que es difícil de explicar, porque no quiero decir que ella no estaba allí, sí lo estaba, pero conservando esa especie de distancia sin distancia, porque podíamos disfrutar de nuestras presencias de igual manera. Esto no se sentía como un límite, como algo molesto, era más como una actitud sana, sabiendo que cuando llegase el momento, estaríamos todos de vuelta y podríamos decirnos todo lo que quisiéramos sin problema alguno. Lo importante, que era nuestra cercanía, nuestra presencia, estaba allí totalmente y era satisfactorio y suficiente. No había distancias, aun sin que los hubiera visto de forma más directa. Entonces mi padre me dijo, o en realidad en este caso me transmitió un pensamiento, tal como yo lo estaba haciendo, algo que se sintió como que no debería tardar demasiado, que debería volver lo antes posible a casa con mi familia para que pudieran saber que no me había ido definitivamente. Y yo estuve de acuerdo. Luego, la vuelta fue casi como un despertar de un sueño, aunque al volver ya me encontré en el hospital. Supe que hubo un episodio más en el que mi corazón volvió a detenerse antes de que recupere la conciencia, pero finalmente fue como volver de un sueño que no había servido para descansar. De hecho, nunca me sentí tan cansado y con dolores como los siguientes días. Me costó mucho recuperarme porque sufrí ciertos golpes en todo el proceso de curación y con todo lo que había pasado, hasta que definitivamente me trajeron de regreso. Pero afortunadamente las cosas fueron bastante bien. Mientras estaba en el otro lado de la vida, y ya de acuerdo los tres en que debía volver, hay una porción de tiempo que se vuelve algo, no diría confusa, pero sí que fue como un adormecimiento paulatino. Tengo el recuerdo de ser ayudado de alguna forma, como que mis padres hicieron algo a un nivel espiritual para ayudarme a reconectar mi ser interior con mi cuerpo material. Casi como si hubieran transferido algo de ellos mismos, como una transferencia de energía que me ayudó a volver a lo físico.
Recuerdo algo casi como un estado de silencio, diría casi como una especie de estado de meditación profunda, o como si estuviésemos concentrándonos profundamente en algo así como una oración interior sin palabras, algo difícil de explicar e incluso que yo mismo no puedo terminar de comprender, pero sé que hubo algún tipo de procedimiento, tomamos acción con la voluntad de que pueda ser devuelto a mi cuerpo algo que de todas formas hubiera ocurrido, porque así lo siento, pero sé que ellos han hecho algo que me ha ayudado a que el proceso fuera mucho más fácil. Creo que eso evitó las sensaciones desagradables de volver al cuerpo que algunas personas luego supe que experimentan, y tengo un sentimiento muy profundo relacionado a eso. Hoy creo que lo que ellos hicieron o hicimos juntos fue ayudarme a transferir mi conciencia, por decirlo de alguna forma, de vuelta a mi cuerpo, y esto sin que ocurriera un proceso que podría haber sido más brusco. Así que simplemente desperté llegado el momento, y desde ese punto todo cambió para mí y para nosotros en mi familia. Ahora la vida tiene un significado completamente nuevo para todos nosotros. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.